Hay un ciclo, una especie de trampa que atrapa a millones de personas y de hecho a naciones enteras. Un círculo del que una vez que estás dentro parece casi imposible escapar. Hoy vamos a meternos de lleno a analizarlo. Y es que todo empieza con esta pregunta, la que da origen a ese círculo roto. Es una cuestión que resuena en todo el mundo y que, bueno, nos sitúa en el punto de partida de un viaje que es complejo, sí, pero esencial para entender el mundo en el que vivimos. Así que en los próximos minutos vamos a recorrer este camino. Empezaremos con esa promesa que no se cumple y que nos lleva a aulas que se han quedado obsoletas. Luego exploraremos cómo eso desemboca en un mercado laboral frustrante y en una huida desesperada. Y después nos pararemos en lo más importante, el coste humano real, para al final buscar alguna posible salida a este laberinto. Vamos a empezar por el principio, porque es muy importante recordar que detrás de cada número, de cada estadística, hay una historia, hay una persona. Esto no va de datos abstractos para nada, va de vidas. Para que entendamos bien la magnitud de esto, vamos a pensar en 3 arquetipos. El joven que termina la carrera con su título y no encuentra trabajo de lo suyo. La madre que llega a un punto en que ve que emigrar es la única opción para su familia. Y el niño que, por las circunstancias, se ve obligado a dejar el colegio. Sus historias son, en realidad, el hilo conductor de todo este análisis. Y aquí lo vemos, clarísimo. No son problemas que van por separado, para nada. Son eslabones de la misma cadena. Una educación que no funciona es la raíz de todo. Eso llega directamente al desempleo estructural, que es el síntoma. Y esto, a su vez, provoca una huida forzada, que es la consecuencia final. Vamos, un efecto dominó con un impacto que es devastador. Vale, pues vamos a la raíz. A esa primera grieta, la fundamental, que hace que todo el sistema se tambalee. El modelo educativo. El problema de fondo es este contraste que es brutal. Por un lado, tenemos un modelo educativo que sigue anclado en la era industrial del siglo XIX, y por otro, lo que el mundo tecnológico del siglo XXI necesita de verdad. Es que este desajuste es la grieta por la que se rompe absolutamente todo. Y claro, para millones de personas el simple hecho de acceder a esa educación, aunque esté anticuada, ya es una carrera de obstáculos. Hay familias que se enfrentan a un dilema que es imposible: invertir en un futuro que no es nada seguro o trabajar para poder comer hoy. Si a eso le sumamos la brecha digital, pues lo que debería ser un derecho universal se convierte en un privilegio para solo unos pocos. Ahora vamos a ver cómo este sistema educativo fallido se traduce, de forma directa, en un mercado de trabajo que se define por una palabra: frustración. Frustración y falta de oportunidades. Y esto nos lleva a un fenómeno del que se habla muchísimo, y con razón, los ninis. Una generación entera que se queda como suspendida en un limbo, sin estudiar y sin poder trabajar. Es la consecuencia más directa de esa brecha enorme entre la educación que reciben y lo que el mercado necesita. Es que el panorama es desolador, la verdad. Por un lado tenemos a los sobrecualificados, gente con títulos universitarios que acaban en trabajos que no tienen nada que ver. Por otro, el auge de una economía informal, muy precaria, sin ningún tipo de estabilidad. Y ya, para rematar, la amenaza de la automatización, que está eliminando los trabajos más básicos y cerrando todavía más puertas. Y cuando todas esas puertas se cierran, pues solo queda una opción. Vamos a ver cómo la migración muchas veces no es una elección libre, sino más bien una huida desesperada, una consecuencia de todos los fracasos anteriores. Esta cita lo resume perfectamente. Hay que cambiar la narrativa que tenemos sobre esto. Para muchísima gente, migrar no va de perseguir una fantasía de una vida mejor, no. Es literalmente el último recurso que les queda para sobrevivir cuando el sistema de su propio país les ha fallado por completo. Y aquí es donde se produce una paradoja terrible, la que conocemos como fuga de cerebros. Los países invierten recursos, a veces escasos, en formar a su gente más capaz solo para ver cómo se tienen que ir, porque aquí no se les puede ofrecer un futuro digno. Es una sangría de talento que hipoteca el futuro de toda una nación. Pero ojo, que el impacto no es solo económico, ni mucho menos. Ahora es crucial que entendamos el coste personal, el coste psicológico tan profundo que tiene todo este ciclo. Hablamos de un peaje invisible, que no sale en las estadísticas, pero que es muy real. El impacto en la salud mental del desempleo crónico, la soledad inmensa de la persona que migra, el surgimiento de lo que se llama familias transnacionales, que están unidas por el dinero que se envía, pero rotas por la distancia. Y esto, claro, crea un nuevo círculo: hijos que crecen con carencias afectivas y educativas y que corren el riesgo de perpetuar el ciclo en la siguiente generación. Bien, después de analizar todo el problema, la pregunta es obvia. ¿Hay una salida? Pasemos a la parte final, donde vamos a explorar si hay posibles caminos para, por fin, romper este círculo. La tesis principal es así de clara y así de contundente. La respuesta a estos grandes flujos de personas no está en levantar más barreras, sino en construir cimientos sólidos. O sea,
políticas públicas que de verdad inviertan en una educación que sirva para algo y en la creación de trabajos dignos. Y esto no es una utopía, ¿eh? Ya existen ejemplos que demuestran que es posible. Son pequeñas semillas de esperanza que surgen a nivel local, iniciativas de formación técnica impulsadas por la propia comunidad o cooperativas que generan empleo bueno arraigado al territorio. Son la prueba de que se puede construir otro camino. Y con esto volvemos al inicio, a nuestro graduado, a la madre, al niño. La pregunta que se queda flotando en el aire es si para ellos y para los millones de personas a los que representan hay una salida real. ¿Se puede romper este círculo o están condenados a que la historia se repita una y otra vez? Bueno, la reflexión queda abierta.